El barco se movió a través de la oscuridad de espacio como un fantasma. Ninguna luz escapaba de su casco. Ninguna firma energética delató su presencia. El barco llamado El Susurro de Prometeo había sido diseñado para uno. Solo con el propósito de mirar sin ser visto. El comandante Yuki Tanaka se encontraba en él. Plataforma de observación y miró hacia él. Estrellas. Era una mujer pequeña con cabello gris. Mechas en su cabello negro. 11 meses en el espacio profundo le había dejado líneas en la cara. Que no había estado allí antes. Ella estaba cansados. Todos estaban cansados. Pero la misión aún no había terminado. Comandante, dijo el teniente Chen desde su estación. La flota ha llegado. Tanaka se giró. Lejos de las estrellas. Ella caminó hacia la pantalla principal donde su tripulación había reunidos. 30 hombres y mujeres en la oscuridad. Los uniformados observaban las pantallas con ojos atentos. En esas pantallas, docenas de barcos masivos cayeron de forma más rápida que los viajes ligeros. Aparecieron en el espacio vacío sobre un mundo azul y verde, como depredadores que rodean a una presa herida. ¿Cuántos barcos?, preguntó Tanaka. 47. Buques capitales, respondió Chen. Además, embarcación de apoyo. Es un cumplimiento total. Flota. La palabra le hizo un nudo en el estómago a Tanaka. Giro. Cumplimiento. Una palabra tan clara para... ¡Qué cosa tan sucia! Había leído él. Informes. Ella había visto lo que le pasó a mundos que recibieron la visita de un flota de cumplimiento. Los afortunados se rindieron rápidamente. Los desafortunados. Aprendió lo que le hizo la Concordia Galáctica. Especies que se negaron a someterse. ¿Qué hacen? ¿Qué sabemos sobre el planeta?, preguntó. El oficial Amara Aoi extrajo los datos sobre su pantalla. Ella era joven, la más joven. En el barco con piel oscura y brillante. Ojos que se habían vuelto más apagados durante los últimos 11 meses. El mundo se llama Belit 3. En Concord Records, dijo Aoi. Población. Aproximadamente 2.000 millones. El dominante. Las especies son de naturaleza reptil. Piel bronceada. Viven en comunidades agrícolas en su mayor parte. El nivel tecnológico es preespacial. Vuelo. Solo descubrieron las ondas de radio. Comunicación hace unos 40 años. Antes del vuelo espacial, repitió Tanaka. La palabra se sentía pesada en su boca. Ellos ni siquiera pueden abandonar su propio mundo todavía. No, comandante. Faltan décadas. Desde su primer lanzamiento orbital en mínimo. Tanaka examinó el cumplimiento. Flota en la pantalla. 47 buques de guerra. Armas que podrían romper continentes. Escudos que podrían resistir armas nucleares. Fuego. Todo esto dirigido a una especie que todavía pensaba que las estrellas eran solo bonitas luces en su cielo nocturno. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué le importa al Concorde? Sobre un mundo prevuelo espacial. Chen trabajó su consola por un momento. Su rostro se oscureció al leer el comunicaciones interceptadas. El Belit. El sistema contiene importantes depósitos de ciertos minerales raros, dijo. El Kankerd ha designado este sistema como estratégicamente valiosos. Quieren establecer operaciones mineras en el exterior. Planetas y lunas. La presencia de las especies nativas del tercer planeta son considerado un inconveniente. Un inconveniente, dijo Tanaka. 2.000 millones. Vidas. El Concorde les ofrecerá. La integración es lo primero, continuó Chen. Procedimiento estándar. Los balitianos. Tener la opción de unirse a la conquistados como especie laboral. Lo harán. Trabajar en las minas. Su mundo será reestructurado para atender necesidades conquistadas. Su cultura, su historia, su
identidad, todo se borrará con el tiempo. Y reemplazados por estándares Concord. Y. Si se niegan, Chen no responde. Él. No era necesario. Todos en el puente. Sabía qué pasaba con las especies que. Rechazó la generosa oferta de Concord de integración. El susurro de Prometeo. Había estado observando la Concordia Galáctica. Durante 11 meses, pero la humanidad en su conjunto. Había estado observando durante mucho más tiempo. 200 años de observación silenciosa desde él. Sombras del espacio. 200 años de aprendizaje. La verdad sobre la galaxia. El Concord controlaba la mayor parte del brazo Orión. 4.000 especies bajo un solo gobierno. Sonaba impresionante hasta que entendiste cómo eso. El gobierno funcionó. Los fuertes gobernaron. Los débiles sirvieron, y los que no quisieron. Los servicios fueron eliminados de la existencia. Completamente. Era una filosofía simple. La Concordia creía que los recursos eran limitada, y por lo tanto solo los fuertes merecía sobrevivir. La debilidad era tratado como un crimen contra la naturaleza. Sí misma. La humanidad había descubierto la Concordia en el año 2641. Una sonda espacial profunda había interceptado comunicaciones Concord. Los científicos sabían. Descodificó el lenguaje y luego él. Los gobiernos de la Tierra se habían dado cuenta de la terrible verdad. No estaban solos en el universo y el universo no era amigable. En aquellos primeros días, la humanidad habían sido débiles. Sus barcos eran lentos. Sus armas eran primitivas. Si Concord hubiera encontrado la Tierra, la humanidad, se les ha dado la misma opción que a todos. Otras especies débiles. Someterse o morir. Así que, la humanidad tomó una decisión diferente. Ellos. Eligió esconderse. Durante 200 años, la humanidad. La civilización creció en secreto. Construyeron sus barcos. Desarrollaron sus armas. Se expandieron a nuevos mundos. Siempre permaneciendo en las sombras. Siempre. Mirando, nunca revelándose. La brecha tecnológica que una vez había. Los líderes de la Tierra aterrorizados cerraron lentamente. Luego se revirtió. La ciencia humana entró en acción. Direcciones que el Concord nunca había tenido considerado. Los ingenieros humanos lo resolvieron. Problemas que el Concord ni siquiera conocía. Existió. Y aún así la humanidad se ocultó. La doctrina era clara. Observar. Nunca. Interferir. Nunca revelar. Aprender. Todo. No confíes en nada. Espera. Pero, esperar era difícil cuando había que mirar. Personas inocentes mueren en las pantallas. La flota de cumplimiento se trasladó a la órbita. Posiciones alrededor de Vela 3. Tanaka podría. Veo el planeta con claridad ahora. Océanos azules. Continentes verdes. Nubes arremolinándose en patrones climáticos. Parecía la Tierra. Probablemente también olía a tierra. Sí. Estabas parado sobre su superficie y, en algún lugar allá abajo, 2.000 millones de personas estaban haciendo sus vidas cotidianas, completamente inconscientes de que su futuro había. Acabamos de llegar a la órbita. Estamos recibiendo una transmisión desde el liderato conquistado. Buque, dijo José. Parece ser un anuncio general destinado a la superficie del planeta. Escuchémoslo. Los altavoces crepitaron con estática y luego, despejado, una voz habló en un idioma que las computadoras del barco tradujeron. Al instante, la voz era profunda y fría, y completamente sin emoción. Atención, habitantes de este mundo. Has sido seleccionados para su integración en el Concordia Galáctica. Esto es un honor. Más allá de tu comprensión. Las especies primitivas serán elevadas a servir a un propósito mayor. Representantes del Concord aterrizará en tu superficie.
dentro de una rotación planetaria. Lo harás. Presentarse para su procesamiento. Usted cumplirá con todas las instrucciones dadas por funcionarios de Concord. La resistencia será dar lugar a medidas correctivas. Esto, el mensaje se repetirá. La transmisión terminó. Luego empezó de nuevo. Lo mismo. Palabras. La misma voz fría. Sería. Sigue jugando hasta que los conquistados crezcan. Cansado de esperar una respuesta. Hazlo. Los valitianos incluso entienden lo que es. ¿Qué está pasando?, preguntó Amara Oai. Su voz. Estaban en silencio. Nunca se han encontrado con extraterrestres. Antes. Probablemente ni siquiera. Creo que los extraterrestres existen. Y ahora esto. No importa si lo entienden. Chen dijo que al Concord no le importa. Ellos. Les dará a los valitianos un día para responder. Quizás 2. Entonces empezarán. Medidas correctivas. Correctivo. Medidas. Otra palabra limpia para una sucia cosa. Las horas pasaban lentamente. El susurro de Prometeo mantuvo su posición. Enmascarados y en silencio. La tripulación observó y grabó todo. Eso era su misión. Observar e informar. Recopilar datos, enviarlos de vuelta a la Tierra, dejarlos. Los políticos y los generales deciden qué ver con la información. Pero la información nunca condujo a la acción. La humanidad había estado observando el Concord. Cometen atrocidades durante 200 años. Ellos. Tenía archivos sobre 847 acciones de integración. Habían registrado la extinción de especies. Lo habían documentado todo. Con mucho detalle. Y lo habían hecho. Nada. Tanaka entendió por qué. Ella. Realmente lo hizo. La humanidad no estaba preparada para una guerra con la Concordia. La Concordia había números incontables. Tenían miles de mundos. Tenían flotas. Que podría oscurecer el cielo de cualquier planeta. Sí, la tecnología humana era avanzada. Sí, las armas humanas eran poderosas. ¿Pero lo eran? ¿Suficiente? ¿Podrían realmente 30.000 millones de humanos enfrentarse a una civilización de cientos de billones? La doctrina decía que no. La doctrina decía, espera, construye más barcos, desarrollar más armas, hacerse más fuerte y, algún día, cuando llegue el momento adecuado, la humanidad se rebelaría a partir de una posición de fuerza absoluta. Algún día, siempre algún día, nunca hoy. En el planeta abajo, el sol salió sobre él. La ciudad valitiana más grande. Tanaka observó. A través de sensores de largo alcance como la gente de parentesco bronceado emergió de su casas. Caminaban hasta los mercados y talleres y escuelas. Los niños jugaron en las calles. Los padres los llamaban adentro para las comidas. Los ancianos se sentaban en el sol y habló de los viejos tiempos. Era una mañana como cualquier otra mañana, excepto que hoy había luces nuevas. En el cielo, luces que no se movían, como estrellas, luces que colgaban en su lugar. Y observó. Los valitianos se dieron cuenta. Por supuesto, se dieron cuenta. 2.000 millones de personas. Miró hacia arriba y vio la flota de cumplimiento en su cielo y trató de entender. Lo que estaban viendo la transmisión está nuevamente en marcha, informó Oai. Las comunicaciones de superficie están en pleno auge. Con el tráfico. Tienen miedo. Mucho miedo. ¿Qué están diciendo? Oai. Escuchó por un momento. Su rostro se ensombreció. Triste. Están rezando, comandante. Ellos. Piensa que las luces son dioses. Lo son. Orando por misericordia. El día pasó. La noche cayó sobre la capital valitiana. Quedaron luces en el cielo. Al amanecer. El segundo día, la flota de cumplimiento comenzó sus medidas correctivas. Comenzó con las ciudades más pequeñas.
Cinético. Las armas cayeron de la órbita a una velocidad tremenda. Velocidad. Golpearon el suelo con él. Fuerza de las bombas nucleares. Pero no dejó. Radiación. Los edificios se convirtieron en cráteres. Las calles se convirtieron en ríos de piedra fundida. La gente se convirtió en cenizas tan finas que el viento se los llevó en instantes. El susurro de Prometeo grabado. Todo. Cada impacto. Cada muerte. Cada ciudad que desapareció en el fuego y trueno. Ni siquiera están dando él. Los valitianos tienen la oportunidad de responder, dijo Chen. Dijo. Su voz estaba cargada de ira. El plazo aún no ha pasado. Ellos. Simplemente los están matando. El Concorde lo hace. No necesito una razón, dijo Tanaka. Ella. Me sentí hueco por dentro. Vacío. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces había visto esto suceder? ¿Cómo? ¿Cuántas especies había visto arder mientras la humanidad se esconde en las sombras? Comandante. La voz de Oai era apenas un susurro. Soy. Interceptando una transmisión desde el superficie de la ciudad capital. Parece ser un transmisión de algún tipo. Muéstrame. La pantalla parpadeó. Apareció una imagen. Una casa valitiana. Muebles sencillos. Paredes. Decorado con lo que parecía dibujos infantiles. Y en el centro de la habitación, una mujer valitiana sosteniendo dos niños pequeños en sus brazos. Ella. Las escamas de bronce estaban pálidas de miedo. Los ojos estaban muy abiertos y húmedos por las lágrimas. Pero su voz era firme mientras cantaba para sí misma. Niños. El traductor universal. Reprodujo las palabras a la perfección. Fue una canción de cuna, una canción sencilla sobre las estrellas. Y la noche y como todo seria. Volvería a brillar cuando llegara la mañana. La madre lo cantó suavemente, meciéndose. Niños, tratando de darles consuelo en sus últimos momentos. A través de la ventana. Detrás de ellos. El cielo estaba en llamas. La transmisión se cortó a estática. La ciudad estaba desaparecido. Tanaka se quedó congelado en él. Pantalla. La canción de cuna resonó en sus oídos. Pensó en su propia madre cantando. A ella cuando era pequeña. Ella pensó sobre su hija en la tierra que estaba recién aprendiendo a cantar ella misma. ¿Cómo? ¿Cuántos? Preguntó. 12 millones en ese. Ciudad sola, dijo Chen. Total de víctimas. Hasta el momento se están acercando a los 80 millones. La flota de cumplimiento no muestra señales de parando. 80 millones de personas. Que nunca había hecho daño a nadie. 80 millones. Personas cuyo único delito era vivir de una planeta que la Concordia quería. 80 millones de voces silenciadas para siempre y la humanidad no haría nada. Esa fue la doctrina. Observar e informar. Nunca interferir. Nunca revelar. Comandante Amara. Oai dio un paso adelante. Era joven y tenía miedo, pero había acero en ella. Vos. ¿Cuánto tiempo nos quedamos mirando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dejaremos que esto pase? Tanaka. Miró a su joven oficial. Ella miró al resto de su tripulación. 30 hombres y mujeres que habían elegido servir en él. Oscuridad del espacio porque creían en algo más grande que ellos mismos. Creían en el potencial de la humanidad. Creían que algún día las cosas cambiarían. Sé diferente. ¿Qué pasaría si algún día fuera hoy? Tanaka reflexionó sobre la doctrina. Ella pensó en sus órdenes. Ella pensó sobre la enorme flota Concorde en órbita. Y la pequeña nave humana escondida en su sombra. Pensó en una madre, cantando a sus hijos mientras el mundo terminó alrededor de ellos. La teniente Chen, ella, dijo. Su voz era tranquila. ¿Cuánto tiempo hasta podrían llegar refuerzos si envío un señal de emergencia? Chen parpadeó. Sorpresa. Comandante, el humano más cercano.
La flota es el grupo de patrulla número 23. Ellos. Podría llegar en aproximadamente 3 horas a velocidad máxima. ¿Cuántos barcos? 27. Naves. Todas aptas para el combate. Tanaka asintió. Lentamente. 28 barcos, incluido él. Prometeo contra la capital de Concordia 47. Buques. Los números no eran buenos. Pero los barcos humanos no eran barcos de Concord. Las armas humanas no eran armas de Concord. Y los soldados humanos no eran Concord. Soldados. Enviad la señal. Dijo. Prioridad de emergencia. Combate total. Despliegue. El puente quedó en silencio. Todos miraron fijamente a su comandante Kon. La sorpresa se reflejó en sus ojos. El comandante Chen dijo. Con cuidado. Esto violará todos los protocolo que tenemos. Esto revelará humanidad a la concordia. Habrá. No hay vuelta atrás. Conozco las consecuencias. Podría ser catastrófico. Podríamos ser empezando una guerra. Lo sé. Tanaka miró. El mundo en llamas en su pantalla. Ella miró la flota de cumplimiento todavía, disparando sus armas contra ciudades indefensas. Envía la señal. Repitió. Humanidad. Se ha escondido en la oscuridad durante 200 años. Nos hicimos fuertes porque éramos miedo de lo que el universo podría hacerle. Nosotros si nos encontrara. Pero no nos convertimos fuertes solo para escondernos para siempre. Nos volvimos fuerte para que algún día, cuando importara, podríamos levantarnos y decir basta. Ella se giró para mirar a su tripulación. Sus ojos estaban duro y brillante. Hoy importa. Hoy decimos basta. Enviad la señal. El teniente Chen asintió lentamente. Sus manos se movió por su consola. En algún lugar de la profunda oscuridad del espacio, un mensaje. Comenzó su viaje. Emergencia. Todos los barcos. Ven ahora. Tanaka miró una vez más a el mundo en llamas llamado Belit 3. Ayuda. Venía. El susurro de Prometeo. Esperó en la oscuridad mientras el mundo abajo quemado. Comandante Yukit Tanaka se paró en el centro de su puente y vi la cuenta regresiva en la principal pantalla. 2 horas y 43 minutos hasta. Llegaron refuerzos. 2 horas y 43 minutos de silencio y sombras mientras la flota de cumplimiento continuó su labor de destrucción en la superficie del planeta. El número de muertos había superado los 100 millones. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos. Desapareció en instantes. Bibliotecas llenas de el conocimiento antiguo se convirtió en polvo. Los templos, donde generaciones habían orado, se convirtió cráteres. Y aún así el fuego caía de el cielo. Son metódicos. Teniente Chen observó. Su voz era plana y frío. Están destruyendo todos los principales. Primero los centros de población. Luego, mudarse a pueblos y aldeas más pequeños. Protocolo de integración estándar de Concord. Para especies hostiles. Hostil. Tanaka. Repetido. Los valitianos nunca dispararon una sola arma. No tienen armas que podrían alcanzar la órbita. No pudieron dañar la flota de Concord incluso si quería. Eso no importa. Concord considera cualquier especie que no rendirse inmediatamente para ser hostil. Los valitianos esperaron demasiado. Ellos hicieron demasiadas preguntas. Intentaron negociar. Eso fue suficiente. Tanaka cerró los ojos por un momento. Ella pensé en la larga historia que tenía. Condujo a este momento. La historia de la relación de la humanidad con las estrellas. Cuando las primeras señales de radio de la Concordia Galáctica había llegado a la Tierra en 2641, la humanidad había celebrado. No estaba solo. El universo estaba lleno de vida. Y la inteligencia y el asombro. Los científicos bailaron en sus laboratorios.
Los políticos hicieron discursos sobre un nuevo era de hermandad cósmica. Niños, soñé con conocer extraterrestres y explorar mundos distantes. La celebración duró exactamente 17 días. Eso fue lo que duró. Al lingüista le llevó descifrar lo suficiente. Las comunicaciones de la Concordia a entender qué tipo de civilización. Habían descubierto que el Concord no era una hermandad. Era una jerarquía. En la cima se encontraba la especie de Minyen, sus aliados más cercanos. Estos fueron los gobernantes, los amos, los que decidió el destino de todos los demás. Abajo, ellos eran las especies integradas. Miles de civilizaciones que habían existido, conquistado y absorbido por millones de años. Estas especies sirvieron al Concord, en cualquier capacidad que tenga el dominio requerido. Obreros, soldados, sirvientes, esclavos en todo menos en el nombre. En el fondo, eran las especies no contactadas primitivas. Civilizaciones que aún no habían existido. Descubierto y se le dio la opción. Integrarse o morir. La Tierra era una mundo no contactado. La humanidad era especies primitivas, y el Concord tenía protocolos muy específicos para tratar con primitivos que se negaron a aceptar su lugar en el orden galáctico. Tanaka recordó haber aprendido sobre el pánico años en sus clases de historia. La década después del descubrimiento, cuando la humanidad casi se destruyó a sí misma por el miedo, las naciones se culparon mutuamente por atraer extraterrestres. Atención. Estallaron guerras por los recursos y territorio. Movimientos religiosos. Proclamó el fin de los días. Suicidió. Las tasas subieron a medida que la gente perdió la esperanza. Pero la humanidad no se quebró. De alguna manera, a pesar de todo, encontraron una manera de seguir adelante. Las naciones de la Tierra dejaron de lado sus diferencias. Formaron los Estados Unidos. Soberanía terrestre, un solo gobierno. Para toda la humanidad. Acordaron un plan que parecía una locura en ese momento, pero fue realmente la única opción que funcionó. Sentido. Se esconderían. Si el Concord, si se encontrara la Tierra, la humanidad moriría, por lo que la humanidad se aseguraría de que la Concordia nunca los encontré. Construirían barcos que no pudieran ser detectados, lo harían. Desarrollarían tecnología en secreto. Expandirse por la galaxia como fantasmas. Colonizando mundos la Concordia había pasado por alto, permaneciendo siempre en él. Sombras. Y ellos observaban. Ellos. Aprendería todo sobre su enemigo. Estudiarían Concord, tecnología y encontrar formas de contrarrestarla. Se prepararían para el día en que esconderse ya no era posible. Ese día siempre me había parecido muy lejano. Algún día, el líder dijo, algún día seremos fuertes. Basta. Algún día lo revelaremos. Nosotros mismos. Algún día cambiaremos cosas. Tanaka había pasado toda su vida. Carrera al servicio de la doctrina de algún día. Había presenciado 3 integraciones. Acciones anteriores a esta. Ella registró las muertes de millones y envió. Los datos regresarían a la Tierra donde se almacenarían. Archivados y estudiados y en última instancia hacer nada. Pero la madre cantándole. Los niños habían roto algo dentro. Esa canción de cuna había sido la última. Peso que inclinó la balanza. Comandante. Amara Oai levantó la vista de su consola. Yo estoy detectando cambios en el cumplimiento. Formación de la flota. Varios buques están rompiendo órbita. ¿A dónde van? El continente más grande. Todavía hay algunos centros de población importantes allí que aún no han sido golpeados. Parecen. Estaré enviando embarcaciones de desembarco. Embarcaciones de desembarco. Fuerzas terrestres. El bombardeo orbital. Fue solo el comienzo. Ahora el Concord
Enviaría soldados para lidiar con el problema. Sobrevivientes. Reunían a los valitianos que habían escapado del incendio. El cielo. Los clasificarían en categorías, útiles e inútiles. Los útiles serían enviados a campos de trabajo. Los inútiles serían eliminado. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestra flota llega? Preguntó Tanaka. 2 horas y 31 minutos. Minutos. Demasiado largo. Demasiado largo. Millones más morirían antes de recibir ayuda. Llegó. Tanaka tomó una decisión. Timón. Ella dijo. Bájanos. Pónganos entre la nave de desembarco y el planeta. Superficie. El timonel, un hombre delgado, llamado Marcus Webb, se giró para mirar fijamente. Ella. Comandante, eso requeriría que desconéctate. El Concorde nos verá. Yo. Lo sé. Somos un barco contra 47. Ellos. Nos destruirá. Quizás sí, quizás no. Pero no nos esconderemos en la oscuridad. Mientras inocentes mueren debajo de nosotros. Llévanos. Abajo. Webb dudó solo por un momento. Luego volvió a su consola. Yo. Comandante. Nos está llevando hacia abajo. El susurro de Prometeo comenzó a moverse. El barco se deslizó por el vacío hacia el planeta. Abajo, hacia el enjambre de embarcaciones de desembarco. Descendiendo a través de la atmósfera. Tanaka observó cómo la distancia se acercaba a ella. Exhibición. Cuando nos despojamos de nuestra apariencia, dijo, yo quiero una transmisión completa de todo. Frecuencias. Cada nave en este sistema necesita escuchar lo que tengo que decir. ¿Entendido? Respondió Chen. Transmisión. Listo a tus órdenes. Tanaka. Se enderezó el uniforme. Se cepilló un mechón de pelo gris de su cara. Ella respiró hondo. Ahora la capa cayó. De distancia. Por primera vez en 200 años. La vasija humana se reveló a la Concordia Galáctica. El susurro de Prometeo apareció en el espacio entre la nave de desembarco y el mundo en llamas. Era un barco pequeño comparado con él. Enormes buques Concorde. Casco gris oscuro. Ángulos agudos, sin armas visibles. Aunque las armas ciertamente estaban allí en el puente, Tanaka comenzó a hablar. Atención, flota Concorde. Aquí está. Comandante Yuki Tanaka de las Naciones. Nave de soberanía Terran susurro de Prometeo. El mundo que estás atacando ahora está bajo protección humana. Tú. Cesar todas las operaciones hostiles. Inmediatamente. Retirarás tú fuerzas de este sistema. Esto no es un petición. Esto es una exigencia. Silencio. Entonces la consola de comunicaciones explotó. Con señales entrantes. Están escaneando. Nosotros, informó Chen. Múltiples barcos. Intentando identificar nuestro tipo de embarcación. No nos encuentran en su bases de datos. Por supuesto, no lo eran. No existían barcos humanos en ninguna parte de Concorde. Registros. Durante 2 siglos, la humanidad no han sido más que sombras y susurros. Rumores que fueron desestimados como imposible. Fantasmas de sensores que eran atribuido a fallos en el equipo hasta ahora. Una respuesta llegó a través de la altavoces. La voz era profunda y áspera. Lleno de desprecio. Vasija desconocida. Yo. Soy el almirante Ptkal del dominio. Comandante de esta flota de cumplimiento. Lo hago. No sé qué especie representas o qué mundo atrasado te produjo. Pero has cometido un error fatal. Este sistema pertenece a la Concordia Galáctica. El planeta pertenece a la Concordia Galáctica. Entregarás tu barco inmediatamente. O ser destruido. Tanaka sonrió. No es una sonrisa feliz. Almirante Ptkal, yo. Representar a la especie humana de la planeta Tierra. Nunca has oído hablar de nosotros. Porque no queríamos ser escuchados.
Nosotros hemos visto su Concorde durante 200 de nuestros años. Hemos visto lo que haces para especies que consideras débiles. Hemos registrado tus crímenes y hemos decidido que tus crímenes cesarán hoy. Ah, pausa. Entonces Tal se rió. Fue una sonido feo. Un barco. ¿Vienes a desafiar una flota de cumplimiento con una barco? O estás loco o eres estúpido. Quizás ambos. Muy bien. Servirás como ejemplo para cualquier otro primitivo que creen que pueden desafiar a Concorde. Autoridad. No recomendaría eso. Curso de acción. Almirante. ¿Y por qué no? Porque no estoy solo. Tanaka asintió. Chen. Señale a la flota. 27 buques más. Desenmascarados. Aparecieron por todas partes. Flota de cumplimiento en perfecta formación. 27 barcos que habían estado esperando en él. Oscuridad, invisible y silenciosa para él. Últimos minutos. La patrulla 23. El grupo había llegado antes de lo previsto. En los barcos Concorde, las alarmas comenzaron a sonar. Sonido. Almirante, dijo Chen con satisfacción en su voz. Estoy leyendo. Fluctuaciones significativas de potencia en varios barcos Concorde. Sus tripulaciones son en pánico. Están tratando de levantar escudos y armas de carga, pero los sistemas de guerra electrónica ya penetraron sus redes. Son experimentando fallas del sistema en todo su flota. La voz de Ptkal llegó por los altavoces de nuevo. Esta vez había menos desprecio y más incertidumbre. ¿Cómo es esto posible? Los sensores no detectaron nada. Nuestra seguridad. Los sistemas no detectaron nada. ¿Cómo lo hiciste? ¿Esto? Hemos tenido 200 años para estudiarlo. Su tecnología, almirante. Sabemos qué es. Fortalezas. Más importante aún, conocemos sus debilidades. Tu Concorde se cree ser la civilización más avanzada en la galaxia. Esa creencia es incorrecta. Estás faroleando. Debes estar faroleando. 28 barcos no pueden derrotar a 47 capitales. Buques. Entonces llame a nuestro farol. Almirante. Atácanos. Mira qué pasa. Silencio. En marcha. En la pantalla, Tanaka pudo verla. Los barcos Concorde mantienen su posición. Tenían miedo. Nunca se habían encontrado con una especie desconocida con tecnología que no podía entenderlo. Su totalidad. La cosmovisión se construyó sobre el supuesto que la concordia era superior a todas. Otros. Esa suposición se estaba desmoronando. Comandante, dijo Oai en voz baja. El aterrizaje. Las naves han detenido su descenso. Mantienen su posición en la parte superior. Atmósfera. Esperando órdenes. La órbita. El bombardeo también ha cesado, añadió Chen. Todas las armas de Concorde se han silenciado. Tanaka sintió que algo se aflojaba en su interior. Pecho. Por ahora, al menos el asesinato había. Se detuvo. Almirante Ptkal, dijo. Yo. Te dará una oportunidad de. Retírate. Toma tu flota y abandona este lugar. Sistema. Informa a tus superiores que la humanidad existe y no lo haremos. Tolerar la destrucción de inocentes especies. Esta es tu única advertencia. ¿Tú te atreves a dar órdenes al dominio? La voz de Ptal se elevaba con ira. ¿Tú te atreves a amenazar a los conquistados galácticos? ¿Tienes alguna idea de qué fuerzas podemos usar? ¿Qué hacemos contra ti? Sí, lo hacemos. Hemos estudiado sus fuerzas armadas. Capacidades ampliamente. Sabemos exactamente cuántos barcos puedes desplegar. Conocemos la composición de su flota y sus doctrinas tácticas. Conocemos la ubicación de sus astilleros y sus líneas de suministro. Probablemente sepamos más sobre tu ejército que la mayoría de tus propios oficiales lo hacen. Entonces sabes que no se puede ganar.
Una especie contra 4.000. Una civilización contra toda la humanidad. Galaxia. Ya veremos. Pero eso es una pregunta para otro día. Hoy la única. La pregunta es si te retiras o si destruimos tu flota. Elige. Rápido. Almirante. Mi paciencia es limitado. Más silencio. Tanaka podría. Imagínese el debate que se está desarrollando en él. El buque insignia de Concord. Batcave era un orgulloso criatura. No querría retirarse frente a una fuerza inferior, pero él también estaba viendo fallar los sistemas de su nave. Estaba viendo aparecer naves desconocidas. De la nada, se enfrentaba a algo fuera de su experiencia. El miedo era un poderoso motivador. Muy bien, Cal. Finalmente dijo. Su voz estaba cargada de rabia reprimida. Nos retiraremos por ahora. Pero esto no ha terminado. Humano. Él. Concord se enterará de lo sucedido. Aquí. Y cuando volvamos, volveremos. Con 1000 barcos. 10.000 barcos. Nosotros. Encontrarás tu preciosa tierra y nosotros. Lo reduciré a cenizas. Esa es mi promesa. Tu promesa queda anotada. Tanaka respondió. Con calma. Ahora vete. La flota de cumplimiento. Comenzaron a moverse. Uno a uno, los enormes. Los barcos se alejaron de Belit 3 y activaron su más rápido que la luz. Unidades. Se desvanecieron en la oscuridad del espacio como fantasmas que huyen del amanecer. En menos de una hora, desaparecieron. Solo quedaron las naves humanas. Tanaka dejó escapar un largo suspiro. Sus manos estaban temblando. Ella acababa de cambiar la historia. Ella había revelado la humanidad a la galaxia. Habría consecuencias más allá. Cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero en el planeta de abajo, el fuego se había detenido. Cayendo. Abre un canal hacia el Valitiano. Superficie, dijo. Lo más amplio posible. Transmisión. Quiero que cada sobreviviente escuche. Esto. Canal abierto, comandante. Tanaka. Pensó cuidadosamente en sus palabras. ¿Qué? ¿Qué le dices a una especie que acaba de ¿experimentaron el fin de su mundo? ¿Qué? ¿Qué consuelo puedes ofrecer a las personas que tienen? ¿Lo perdiste todo? Gente de Belit 3. Mi nombre es Yuki Tanaka. Represento a un especie llamada humanidad. Venimos de una mundo lejos de aquí, un mundo que tienes. Nunca había oído hablar de él y no podía verlo en tu cielo nocturno. Hemos estado observando el galaxia durante mucho tiempo. Hemos visto la Concord destruye muchos mundos como el tuyo. Hemos observado en silencio porque teníamos miedo. Hoy dejamos de tener miedo. Miedo. Hoy, elegimos actuar. La flota de Concord se ha retirado. Lo harán. No volveremos pronto. En ese momento, lo haremos. Te ayudaremos a reconstruir. Compartiremos nuestra tecnología contigo. Te protegeremos. Tú ya no estás solo. Tú nunca más tendrás que estar sola. Ella hizo una pausa. En las pantallas, pudo ver datos de sensores de la superficie del planeta. Los valitianos estaban saliendo de su escondite. Lugares. Estaban mirando al cielo, donde el fuego se había detenido y unas extrañas luces nuevas colgaban inmóviles. No se puede deshacer lo que te hicieron. Tanaka. Continuó. No podemos recuperar a los que perdiste. Todo lo que podemos ofrecer es un futuro. Un futuro donde nadie jamás hará esto. A ti otra vez. Si quieres ese futuro, lo construiremos juntos. Ella cerró el canal. El puente estaba en silencio. La tripulación la miraba con expresiones de asombro, miedo y esperanza. Comandante Chen, dijo en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Tanaka miró el mundo azul y verde que llenó su pantalla. La mitad estaba oscuro por el humo. Las ciudades aún ardían. Millones de personas murieron,
pero millones más. Todavía estaban vivos. Ahora, dijo, nosotros. Empecemos. Contacta con la Tierra. Cuéntales lo que ya lo han hecho. Dígales que se acabó el escondite. Diles que es hora de que la humanidad entra en la luz. El mensaje fue hacia la oscuridad. Y a través de la galaxia, las cosas empezaron a cambiar. Almirante. El Cal del dominio había vivido durante 300 años estándar. Había comandado flotas. Que conquistó sistemas estelares enteros. Él había visto a las especies inclinarse ante el poder de la concordia galáctica. Nunca había conocida derrota hasta hoy. Su buque insignia, la supremacía eterna, a la deriva en el espacio. En el borde del sistema Belit. El barco que había infundido miedo en cientos de mundos ahora estaba oscuro y silencioso. Poder. Los sistemas habían fallado. Las armas estaban fuera de línea. Los motores estaban muertos. Incluso él. La iluminación de emergencia parpadeó. Con incertidumbre. Tal se sentó a su mando. Silla y trató de entender lo que había pasado. Sucedió. La batalla, si pudiera ser llamada batalla, había durado 11 minutos. Comenzó cuando dio la orden de destruir las vasijas humanas. Un cumplimiento. Flota a plena capacidad contra 28 barcos desconocidos. Las matemáticas eran simple. La victoria era segura. Entonces los humanos dispararon sus armas. Betkal ha visto muchas armas en su larga carrera. Cañones de plasma que podrían derretir. Armadura. Aceleradores cinéticos que podrían perforar las lunas. Ojivas nucleares. Que podría esterilizar planetas. Pensó. Él sabía todo sobre la guerra en él. Galaxia. No sabía nada. El humano. Las armas parecían ignorar los escudos. Completamente. Los rayos de energía pasaron a través. Barreras defensivas como si no existieran. Existían. Los barcos de Concord comenzaron a morir en él. Primeros 30 segundos. 5 naves desaparecieron. En brillantes destellos de luz. Entonces 10. Más. Entonces 15. Betkal ordenó evasivas. Maniobras. Su timonel informó que los sistemas de navegación ya no existían. Respondiendo. Ordenó escudo de emergencia. Refuerzo. Su oficial táctico informó que los generadores de escudos estaban cerrando uno por uno. Ordenó retroceder a una velocidad mayor que la de la luz. El ingeniero informó que la unidad FTL tenía sido de alguna manera deshabilitado. Los humanos sabían. Tomó el control de su barco sin jamás abordándolo. Su guerra electrónica. Las capacidades estaban más allá de todo lo que Concord se había encontrado alguna vez. Cada sistema que poseía la supremacía eterna ahora estaba bajo mando humano. El resto de la flota de cumplimiento no corrió mejor suerte. En 11 minutos, la mitad de la flota estaba destruido. La otra mitad quedó inutilizada, flotando sin poder hacer nada en el vacío mientras las naves humanas se movían entre ellas como depredadores examinando sus capturas. 300 años de victorias. 300 años de confianza absoluta en Concord. Superioridad. Todo ello borrado en 11 minutos. Sonó una campana en él. Consola de comunicaciones. Una de las pocas. Los sistemas siguen funcionando. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones. Su voz estaba temblando. Los humanos nos están llamando. Quieren hablar contigo. ¿Qué hacen? ¿Quieren? Quieren abordar nuestro buque. Dicen que quieren hablar. Tal rió amargamente. Por supuesto que sí. Lo hicieron. Abordarían su barco y ejecutarlo delante de su tripulación. Eso. Así era como el Concorde hacía las cosas. Él asumió que los humanos no serían diferente. Diles que vengan. Ay. No puedo hacer nada para detenerlos de todos modos. Los humanos llegaron en 1 hora.
pequeña lanzadera desprendida del buque, llamado Susurro de Prometeo, y voló a el hangar principal de la supremacía eterna. Las puertas del hangar se abrieron automáticamente más. Evidencia de que los humanos controlaban su nave completamente. Cal reunió oficiales superiores que habían sobrevivido y fue al encuentro de sus verdugos. El humano. La lanzadera era pequeña y angular y completamente negro. Su superficie parecía absorben la luz en lugar de reflejarla. La rampa de embarque bajó con un suave silbido. El comandante Yuki Tanaka caminó por la rampa sola. Era diminuta. Cal se quedó. Casi 3 metros de altura. La mujer humana apenas le llegaba al pecho. Tenía el pelo oscuro, con vetas grises y una cara que mostraba signos de edad y fatiga. Ella llevaba un uniforme sencillo sin medallas ni decoraciones. Esta era la criatura que había humillado al dominio. Almirante. Cal, dijo Tanaka. Su voz era tranquila. Y tranquilo. Gracias por aceptar reunirse conmigo. No sabía que tenía una elección. Siempre tienes opciones. Tú elegiste atacar un mundo indefenso. Tú eligió asesinar a millones de inocentes. Gente. Eligieron luchar contra nosotros cuando te pedí que te retiraras. Esos fueron tus opciones. Ahora te doy otra. ¿Qué elección es esa? La elección de cómo. ¿Deseas morir? Tanaka inclinó la cabeza. Un poco. ¿Por qué te mataría? Cal la miró fijamente. Porque eso es lo que uno hace con los enemigos derrotados. Así es como la guerra funciona. Matáis a los líderes de esos. Tú conquistas. Destruyes su capacidad. Resistir. Haces ejemplos de ellos. ¿Eso es lo que hace el Concord? Es lo que todas las civilizaciones lo hacen. Los fuertes. Dominar a los débiles. Los débiles mueren o servir. Este es el orden natural de cosas. Tanaka asintió lentamente. Ella metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño dispositivo. Una pantalla de visualización de algunos. Amable. Ella lo sostuvo para que Cal pude ver. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Imágenes. Desde la superficie de Vela 3. Las ciudades. Ardiendo. Los cuerpos en las calles. Los sobrevivientes gritando y corriendo y muriendo. Y luego claro como el cristal. Grabación de una madre valitiana cantando a sus hijos mientras el fuego consumía a los mundo fuera de su ventana. La canción de cuna. Tocaba en el hangar silencioso. Un oficial del dominio lo escuchó. Algunos de ellos. Miró hacia otro lado. Los demás no reaccionaron. Todos habían visto cosas así antes. Ya habían causado cosas así antes. ¿Por qué? Tanaka preguntó. Cal no entendió la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Esto? ¿Qué le hicieron los valitianos a? ¿Merecen el exterminio? Se negaron. Integración. No se negaron. Tú. Les dio menos de 2 días para responder. Primer contacto con vida extraterrestre. Fueron confundidos y asustados. Pidieron. Es hora de entender qué estaba pasando. Eso no es una negación. Eso es una solicitud razonable. El Concord no. Esperar a que los primitivos lo entiendan. Nosotros. Actuar. Esa es nuestra fuerza. Tanaka puso. El dispositivo se alejó. Miró a Beth llamar. Con una expresión que no podía leer. Tristeza quizás o decepción. Tú. ¿De verdad lo crees? ¿No? Creo genuinamente que matar inocentes. La gente es fuerza. Esa crueldad es poder. Que la capacidad de destruir hace. Eres superior. No es creencia. Es. De hecho, el universo tiene límites. Recursos. Solo los fuertes merecen sobrevivir. Esta es la verdad fundamental de la existencia. No estamos de acuerdo. Esos dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cole sintió
Algo frío lo recorrió. No. Miedo exactamente. Algo peor que el miedo. El comienzo de la duda. ¿No estás de acuerdo? Él. Repetido. Tu especie no está de acuerdo con la verdad fundamental del universo. Sí, lo hacemos. Tanaka dio un paso más cerca. Ella era tan pequeña y de aspecto tan frágil. Y sin embargo, había algo en sus ojos. Eso hizo que Ptul quisiera dar un paso atrás. Nosotros. Creer que la fuerza significa la capacidad. Proteger, no la capacidad de destruir. Creemos que el poder lleva responsabilidad, no privilegio. Nosotros. Creer que todo ser pensante tiene valor independientemente de lo útiles que sean. A los que están por encima de ellos. Esos son los creencias de presa, las creencias de los débiles. Quizás. Y, sin embargo, aquí estamos. Tú. La flota está destruida. Tu nave está discapacitado. Tus armas son inútiles. Tú. Están completamente a nuestra merced. Tanaka. Extiende sus manos. Si la fuerza es lo único que importa, almirante, entonces. Ahora somos los fuertes. ¿Eso? ¿Significa que nuestras creencias son correctas? Cal tenía. No hubo respuesta. Su visión del mundo no lo permitió. Para esta posibilidad. El Concorde fue. Se supone que es el más fuerte. Él. Se suponía que Concorde sería imbatible. Por eso su filosofía era correcto. Pero los humanos habían demostrado. Se hicieron más fuertes. ¿Eso significaba? No. No podía pensar de esa manera. Él lo haría. No pienses así. ¿Qué quieres? ¿De mí? Preguntó. Quiero que. Entiende. Quiero que tomes un mensaje. Vuelve a tu conquista. Quiero que. Diles que la humanidad existe. Que nosotros. He estado observando durante 200 años. Eso. Sabemos todo sobre ellos. Sus fortalezas, sus debilidades, sus secretos. Y quiero que se los cuentes. Que la era de la obediencia ha terminado. No escucharán. Enviarán más flotas más grandes. Encontrarán tu mundo natal y quemarlo hasta convertirlo en polvo. Deja que lo intenten. Tanaka sonrió. Era una triste sonrisa, pero había acero debajo de ella. Nos hemos estado preparando para este momento. Durante 2 siglos. Cada niño humano aprende a luchar. Todo mundo humano es fortificado. Cada barco humano está construido para guerra. Tu Concordia cree que somos primitivos que se toparon con la tecnología. Más allá de nuestra comprensión. Son equivocado. Entendemos muy bien nuestra tecnología. Bueno, lo diseñamos específicamente para derrotarte. Eso es imposible. No. Las especies podrían permanecer ocultas a la vista. Conquistado durante tanto tiempo. Ninguna especie podría desarrollar armas tan avanzadas en secreto. Y aún así lo hicimos. Porque teníamos que hacerlo. Porque cuando descubrimos qué tipo de en la galaxia en la que vivíamos, sabíamos que la supervivencia requeriría sacrificio. Los abuelos renunciaron a sus sueños de expansión pacífica para que los nietos podrían construir buques de guerra. Los padres vivían escondidos para que pudiéramos aprender a atacar desde las sombras. Nos rendimos. 200 años de civilización normal para que, cuando llegara ese día, estaríamos listos. Tanaka se giró y miró el dominio. Oficiales detrás de Ptkal. La mayoría de ellos. No la miraría a los ojos. No lo eres. Maldad, dijo. No como individuos. Tú. Son productos de una cultura que enseñó. Ustedes eran cosas malas. Eran buenas. Criado para creer que la crueldad era normal, que el sufrimiento de los débiles fue natural. Eso no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Puedes elegir ser diferente. Puedes. Elige ser mejor. El dominio lo hará. Nunca aceptes tal debilidad. Los oficiales dijeron, entonces el dominio
Otoño. Hoy no. Quizás mañana no. Pero eventualmente. Porque aquí está él. ¿Verdad que tu concordia nunca? Entendido. La crueldad no es fuerza. El miedo no es respeto. La dominación no es liderazgo. Imperios construidos sobre los huesos de los inocentes siempre se derrumban. Siempre. Es solo cuestión de tiempo. Tanaka caminó de regreso hacia su lanzadera. En él. Rampa giró una vez más. Estoy restaurando potencia parcial a su embarcación. Soporte vital, propulsión básica y comunicaciones. Podrás alcanzar el espacio conquistado en aproximadamente 3 semanas. Usa ese tiempo para pensar en qué. Ya lo he dicho. Y cuando llegues a tú, maestros, díganles esto. La humanidad no es. Ya no nos escondemos. Estamos observando. Y sí, el Concorde siempre ataca a otro mundo inocente. No lo haremos simplemente. Defendemos ese mundo. Vendremos por él. Concordia en sí. Subió la rampa. El transbordador se selló y despegó. La cubierta del hangar. Momentos después. Se fue. Betkal se quedó en el hangar silencioso. Durante mucho tiempo. Sus oficiales esperaron. Órdenes. Ninguna llegó. Estaba pensando en una madre cantándole a sus hijos. Él era pensando en la mirada de Tanaka. Cuando ella preguntó por qué, él estaba pensando sobre lo que había dicho sobre la fuerza y la crueldad y la caída de los imperios. Él estaba pensando por primera vez en 300 años después pensó que tal vez se había equivocado. 2 semanas después, el barco de Ptal se tambaleaba en el espacio conquistado. La noticia que él se extendió como un reguero de pólvora. La humanidad, una especie oculta durante 200 años. Tecnología que podría vencer el cumplimiento. Flotas. Una advertencia entregada con tranquilidad. Confianza. El Concorde había gobernado él. El brazo de Orión durante millones de años. Ellos. Había aplastado todas las especies que los desafió. Ellos creyeron. Ellos mismos invencibles. Ahora, para él, la primera vez, tenían miedo. Y al otro lado, la galaxia, en los lugares oscuros donde las especies conquistadas se apiñaron y sobrevivieron. Ese miedo se notó. Esperanza, desde hace mucho tiempo muerto, comenzó a moverse de nuevo. El cambio fue, próximamente, el Salón de las 10.000 especies fue el edificio más grande de la galaxia. Surgió de la superficie de Axis Prime como una montaña hecha de cristal y luz. En su interior flotan 10.000 plataformas. Disposición geométrica perfecta. La plataforma representaba una de las especies que se había integrado en él. Concordia Galáctica. Cada plataforma tenía una lugar en la vasta jerarquía que gobernó toda civilización conocida. En él, en lo más alto, en un anillo de plataformas doradas, que pasaba por alto a todos los demás, se sentaba en lo alto. Oradores. Estos fueron los líderes de la especies del dominio y sus más cercanas aliados. Eran los amos de la concordia. Su palabra era ley. Hoy, la sala estaba llena. Cada plataforma estaba ocupado. Cada especie había enviado representantes. El aire zumbaba con miles de dispositivos traductores, girando. 10.000 idiomas en uno. Todos los tenían. Ven a ver a los humanos. Embajador Chen. Wei Lin caminó por el piso principal de el pasillo con pasos mesurados. Ella era una mujer alta con cabello plateado y tranquila. Ojos. Detrás de ella caminaban otros 11 humanos. Con traje diplomático formal. No tenían armas. No llevaban armadura. Eran completamente vulnerables y sin embargo, la sala estaba en silencio. Se observaron 10.000 especies. La pequeña delegación humana cruza el vasto piso y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Bajin llegó al centro.
Plataforma de habla. Era un disco de piedra blanca que se elevaba lentamente hacia él. Aire hasta que estuvo a la altura de los ojos de los altavoces altos en su anillo dorado. El primer orador se inclinó hacia adelante. Era un dominio, antiguo y masivo. Sus escamas de un morado intenso. Indicaba sangre real. Su nombre era Ket Verón, y había gobernado la Concordia durante 5.000 años. Ustedes son los humanos, dijo. Dijo. Su voz resonó por todo el pasillo. Soy el embajador Chen Lin. Hablo en nombre de la soberanía de la Tierra Unida. Tenemos. Nunca había oído hablar de tu especie. Tenemos. Nunca nos encontramos con sus barcos. No tenemos registro de su mundo en nuestras bases de datos. Sin embargo, afirmaste habernos observado durante 200 años. Explícate. Van sonrió. Un poco. No queríamos que nos encontraran. Así que nos aseguramos de que no fuéramos encontrado. Eso es imposible. El Concord ha mapeado cada sistema en Orión. Brazo. Hemos catalogado todas las especies. Nada escapa a nuestra atención. Muchos. Las cosas escaparon a tu atención. Alto. Señor presidente. Usted creía que era él. La civilización más grande de la galaxia. Tú. Creía que nadie podría desafiarte. Poder. Creíste que tu forma de hacer las cosas era la única manera. Estás. Eran todos errores. Un murmullo recorrió el salón. Ninguna especie había hablado jamás con los altavoces altos con tal contundencia. Honestidad. Destruiste un cumplimiento. Flota, dijo Kate Barón. 47 barcos. Miles de guerreros del dominio. Tú. Los asesinamos. Defendimos un mundo que ustedes estaban intentando destruir. Tu flota disparó primero. Su almirante rechazó nuestra solicitud de retiro. Actuamos en protección de vidas inocentes. Los valitianos son primitivos. No tienen valor. Su mundo fue designado para integración. No tenías derecho a interferir. No estamos de acuerdo con tu evaluación de valor. Altavoces. Y. Tenemos el poder de hacer cumplir nuestra desacuerdo. Otro murmullo. Este era más fuerte, más enojado. Algunos de los altos. Los oradores se levantaban de sus asientos en indignación. Nosotros. Lin levantó la mano. Antes. Si respondes con amenazas, te sugiero que revisar los datos tácticos que tenemos. Siempre que sus fuerzas de seguridad. Los comandantes de la red de defensa han sido estudiándolo durante las últimas 3 horas. Creen que han llegado a algún. En cuanto a las conclusiones. Una de las altas hablantes, una criatura de una especie. Lin no reconoció. Tocó un consola en su plataforma. Un holográfico. La pantalla apareció en el centro de la sala. Mostró a Axis Prime desde la órbita. El planeta estaba rodeado por él. Mayor concentración de poder militar en la galaxia. Plataformas de defensa, batalla, estaciones, miles de buques de guerra, suficientes. Potencia de fuego para destruir toda la estrella. Sistemas, y moverse entre ellos, marcados. En rojo en la pantalla había 17 humanos. Barcos. Habían estado allí durante días. Oculto, vigilando, completamente desapercibido. Por sensores conquistados hasta los humanos. Eligieron rebelarse. Tu defensa. La red no los vio, dijo Van. Tus barcos no los vieron. Las plataformas orbitales no los vieron. 17. Vasos que se encuentran en el corazón de tu sistema más protegido. Y no tenías idea de que estaban allí hasta que te lo dijimos. Silencio. El tipo de silencio que viene cuando todo lo que creías de repente se desvanece. Demostrado que estamos equivocados. No estamos aquí para amenazarte. Vin continuó. No somos. Estamos aquí para exigir la rendición. Estamos aquí para
explicar algunas cosas y hacer una solicitud. Si eliges escuchar depende de usted. Kep Verón recuperó su comportamiento. Hable entonces. Escucharemos su palabras. Incluso si no las aceptamos. Vin asintió. Respiró hondo. Esto era el momento para el que se había estado preparando toda su vida. El momento en que la humanidad se explicaría a la galaxia. Mi especie se llama humana. Venimos de una mundo llamado Tierra. Aproximadamente 4.000 a años luz de aquí. Somos jóvenes por estándares conquistados. Nuestro récord. La historia abarca solo unos 10.000 años. Desarrollamos tecnología de vuelos espaciales. Hace aproximadamente 600 años. Joven. De hecho, uno de los altos oradores. Se burló. Apenas civilizado. Descubrimos. Los conquistados en el año que llamamos 2641. Interceptamos sus comunicaciones. Nosotros decodificamos sus idiomas. Y aprendimos la verdad sobre cómo funciona la galaxia. Van hizo una pausa. Miró alrededor del pasillo. A las 10.000 especies que la observan. Nosotros. Aprendió que el conquistado opera en un principio simple. La regla fuerte. Los débiles sirven y los que se resisten son destruido. Nos enteramos de que lo has hecho. Esto durante millones de años. Aprendimos que has exterminado a miles de especies que se niegan a someterse a tu jerarquía. Y aprendimos que si encontraras la Tierra, harías lo mismo. Nosotros, el orden natural. Kep Von dijo. El universo es duro. Los recursos son limitado. Solo los fuertes merecen sobrevivir. Hemos escuchado esa filosofía del almirante Ptkal. Lo encontramos poco convincente. Encuentras lo fundamental. La verdad de la existencia no nos convence. Encontramos tu interpretación de esa verdad poco convincente. Vallin tocó su propia consola. Apareció una nueva pantalla en la sala. Imágenes, grabaciones, datos. Esto es lo que hemos recopilado durante más de 200 años. Observación. Documentación de 847. Acciones de integración. Registros de especies. Exterminio. Evidencia de sistematización. Genocidio contra cualquier civilización que se negó a inclinarse ante la autoridad de Concord. Las imágenes eran terribles. Mundos en llamas. Fosas comunes. Poblaciones enteras marcharon a centros de procesamiento y nunca visto. De nuevo. Niños separados de sus padres. Culturas borradas. Lenguas prohibidas. Identidades destruidas. Algunas de las especies en la sala miraron hacia otro lado. Otros miraban con ojos atormentados. Muchos de ellos reconocieron lo que estaban viendo. Ellos habían sobrevivido generaciones enteras. Hace tiempo. También hemos hecho cosas terribles. Vallin dijo, la humanidad no es inocente. Hemos librado guerras entre nosotros. Nosotros. Han cometido crueldades que nos avergüenzan. Hemos causado sufrimiento que podemos. Nunca deshagas eso. Ella dejó eso colgado en el aire por un momento. Pero recordamos aquellos cosas como delitos. Enseñamos a nuestros hijos sobre ellos para que entiendan lo que sucede cuando olvidamos nuestros valores. Lo hacemos. No celebramos nuestras atrocidades. No lo hacemos. Construir nuestra civilización sobre el principio que la crueldad es natural. Bonitas palabras, dijo Kep Verón. Pero las palabras no significan nada. El poder lo es todo. Y tu poder, por impresionante que sea, no puede igualar todo el poder del Concord. Quizás no. Quizás eventualmente puedas derrotarnos. Si comprometiste todo lo que tienes. Pero eso llevaría tiempo. Requieren recursos. Y mientras estabas centrado en destruir a la humanidad, otros pasarían cosas.
Balin hizo un gesto hacia las especies reunidas a su alrededor. 4.000 especies sirven al Concord. La mayoría de ellas fueron conquistados. La mayoría de ellos recuerdan lo que les hicieron a sus antepasados. La mayoría, algunos de ellos te odian. Se mantienen obedientes, porque creen que la resistencia es sin esperanza. Creen que la concordia no se puede desafiar. Ella sonrió. Nosotros. Acabo de demostrar que los conquistados pueden ser desafiado. Hemos demostrado que los barcos pueden ser destruidos. Demostró que su tecnología puede ser derrotados. Y ahora cada especie conquistada en esta sala se preguntan lo siguiente. La misma pregunta. Si los humanos pueden luchar atrás, ¿por qué no podemos contraatacar también? El murmullo que recorrió el pasillo fue diferente esta vez. No hay ira, no. Indignación. Algo que sonaba casi como la esperanza. Estás amenazando con incitar rebelión. Keon dijo, estoy declarando una. De hecho, vuestra concordia se mantiene unida por miedo. Acabas de ver que hay algo más fuerte que el miedo. Puedes. Intenta destruirnos, pero tendrás que hacerlo. Luchar en muchos frentes a la vez. ¿Cuántos? Las especies aprovecharán la oportunidad para. ¿Te levantarás? ¿Cuántos viejos rencores se levantarán? ¿Resurgir? ¿Cuánto de tu cuidado? El orden mantenido se derrumbará mientras tú. ¿Estás distraído con nosotros? ¿Qué haces? ¿Quieres? La pregunta vino de uno de los otros oradores de alto nivel. Ella era más joven que Ket Verón. Sus escamas son más ligeras. Tono de púrpura. Había algo en su voz que no era del todo hostilidad. Quiero que cesen los asesinatos, dijo Van. No más acciones de integración. No más flotas de cumplimiento. No más exterminio de especies que se niegan a someterse. Conquistados pueden seguir existiendo. Tenemos, sin deseo de gobernar la galaxia. Pero la era del genocidio casual termina hoy. Imposible. Toda la estructura de la sociedad conquistada se basa en. Lo sé. ¿En qué se basa? Te lo digo. Que debe cambiar. No porque seamos amenazándote. Aunque ciertamente estamos dispuestos a respaldar nuestras palabras con acciones. Pero como no es sostenible. Han hecho enemigos de todas las especies que has conquistado. Has creado una galaxia llena de gente que querría. Celebra tu caída. Eso no es fuerza. Eso es debilidad disfrazada de fuerza. Es una casa construida sobre arena, esperando una tormenta. Wei miró directamente en Ket Verón. Somos la tormenta, alta. Orador. No queríamos serlo. Nos escondimos. Durante 200 años esperando que las cosas mejoraran. Cambiaron por sí solos. No lo hicieron. Así que, ahora estamos aquí y te ofrecemos una elección. Cambiar voluntariamente o verse obligado. Cambiar. Esas son las únicas opciones. Y si rechazamos ambos, si luchamos contra ti, con todo lo que tenemos, entonces lo harás. Probablemente nos destruirá eventualmente. Pero nosotros, te haremos daño primero. Te haremos daño. Gravemente. Y mientras estás sufriendo, la galaxia estará observando. Cada conquistada. Las especies verán que la resistencia es posible. Todo mundo oprimido lo hará. Sepa que el Concord puede sangrar. Puede que ganar la guerra contra la humanidad, pero tú perderás todo lo demás. Tu imperio se derrumbará. Tu legado será cenizas. ¿Eso es lo que quieres? Que Verón era silencioso. Sus antiguos ojos estudiaron él. Una mujer humana parada frente a él. Ella era tan pequeño, tan frágil, tan completamente insignificante comparado con el vasto poder de los conquistados. Y sin embargo ella no era miedo. ¿De verdad lo crees? Dijo. ¿Crees que tu filosofía es correcto? Esa bondad es más fuerte que crueldad.
Esa protección es más importante que la dominación. Creemos. Sí. Pero lo más importante es que somos dispuesto a morir por ello. ¿Estás dispuesto? Morir por tu filosofía, alta. ¿Orador? ¿Estás dispuesto a ver a tú quemar toda la civilización en lugar de cambiar? No hubo respuesta. Pero el silencio fue suficiente. Balin le tocó la oreja, escuchando una comunicación de fuera del salón. Mi flota acaba de descubierto alrededor de sus 17 más grandes instalaciones militares. Ella dijo, las redes de defensa no los detectaron. Hasta que eligieron ser vistos. No somos dictando términos, alto orador. Estamos informándoles de nuevas realidades galácticas. Tómate todo el tiempo que necesites para discutir. Entre ustedes. Esperaremos. Ella se apartó de la plataforma de oratoria. Y déjalo descender lentamente hasta el suelo. La delegación humana se reunió a su alrededor. Y caminó hacia la salida. Detrás de ellos, el salón de las 10.000 especies entró en erupción. Caos. Los altavoces altos se gritaban unos a otros. Especies conquistadas susurradas entre ellos mismos. Las fuerzas de seguridad entraron corriendo. Direcciones, tratando de responder a los informes. De barcos humanos que aparecen en momentos críticos. Instalaciones a través del espacio conquistado. Balin no miró atrás. Ella entregó su mensaje. Ahora la galaxia decidiría su propio futuro. Ella esperaba. Elegirían sabiamente. Ella realmente lo hizo. Pero si no lo hicieran, la humanidad estaría preparada. Por eso también. La guerra duró 3 años. Comenzó cuando el dominio rechazó la oferta de paz de la humanidad. Alto orador. Kate Verón declaró que los conquistados no se doblegaría ante las exigencias de primitivos. Pidió la total destrucción de la especie humana. Él movilizó todas las flotas, todos los soldados, todas las armas que poseía el Concord. Él esperaba una victoria rápida. Se equivocó. Soldado Ketval del terreno del dominio. Las fuerzas aprendieron lo equivocadas que estaban. El día de la batalla de Axis Prime, él tenía sido entrenados desde su nacimiento para luchar. El dominio era que ellos eran los guerreros. Especies, los conquistadores, lo natural. Gobernantes de la galaxia. El combate estaba en su sangre. La victoria era su destino. Los humanos no parecían entender esto. La unidad de Kate Val había sido defendiendo un centro de comunicaciones en el ciudad capital. Cuando los humanos atacaron, había solo 20 pequeños criaturas frágiles contra 200 dominio. Guerreros con armadura de batalla completa. La lucha duró 4 minutos. Los humanos se movieron como sombras. Aparecieron de la nada. Y desapareció antes de que pudieras apuntar. Sus armas no hicieron ningún ruido, pero dejó a soldados del dominio muertos en el suelo. Su armadura parecía imposible de penetrar. Trabajaron juntos con una coordinación que parecía casi psíquica. Cuando terminó, Kate Val fue él. Solo uno quedó vivo. Había sido herido en los primeros segundos de la pelea y había caído detrás de una barricada. Los humanos habían pasado junto a él sin ningún problema. Segunda mirada. Más preocupados por su objetivo que con acabar con él. Herido, yacía allí en su propia sangre, esperando morir. Entonces uno de los humanos regresó. Era una hembra. Se arrodilló a su lado y miró sus heridas. Ella dijo algo en su extraño idioma. Un momento después, ella lo estaba tratando. Sellando la herida, deteniéndola. Sangrado, dándole medicina para el dolor. ¿Por qué?, preguntó Kate Val. Su voz era apenas un susurro. El humano miró. Lo miró con ojos tranquilos. Ella tocó un dispositivo en su collar y cuando habló,
Las palabras salieron en lenguaje de dominio. Porque estás herido. Porque puedo. Ayuda. Porque esa es razón suficiente. Yo soy tu enemigo. Tú eras mi enemigo. Ahora eres mi paciente. Hay una diferencia. Ella terminó de tratar su heridas y se puso de pie. Más humanos estaban llegando, asegurando el área. Algunos de ellos miraron a Ketv con hostilidad. Otros simplemente parecían cansados. Ninguno de ellos intentó matarlo. ¿Qué pasa ahora? Él se le preguntó. Será llevado a un centro médico. Instalación. Sus heridas serán curadas por completo. Tratado. Cuando te recuperes, se le dará una opción. Regresar a la dominio o quedarse con nosotros. La elección es tuyo. El dominio no da tal opciones para los presos. Sabemos que es una de las cosas que estamos tratando de hacer. Cambio. El humano se alejó. Otro. Los humanos vinieron y levantaron a Ketbal a un camilla. Lo llevaron con cuidado. Como si importara, como si su vida hubiera valor. No lo entendía. A través del galaxia, la guerra continuó. Pero no fue la guerra que el dominio esperaba. Flotas humanas atacaron objetivos militares. Con precisión quirúrgica. Destruyeron astilleros y fábricas de armas. Ellos, plataformas de defensa para discapacitados y redes de comunicación. Capturaron sistemas estratégicos y los fortificaron. Contra el contraataque, pero no lo hicieron. Destruir poblaciones civiles. Lo hicieron. No bombardearon ciudades. No masacraron prisioneros. Lucharon duro y ellos lucharon brillantemente, pero no lo hicieron. Lucha cruel. El Concorde nunca había. Se encontraron con un enemigo como este. Lo hicieron. No sé cómo responder. Y como él. Los humanos avanzaron. Otras especies comenzaron a ascenso. Comenzó con los valitianos. Los supervivientes de la casi extinción habían. Se les ha dado tecnología humana y humanos. Entrenamiento. Habían reconstruido su mundo. Con ayuda humana. Y cuando empezó la guerra, se ofrecieron como voluntarios para luchar junto a sus salvadores. Luego otras especies se unieron. Los que recordaron lo que la Concordia había hecho con sus antepasados. Aquellos que habían estado esperando durante siglos para tener la oportunidad de contraatacar. Los que había perdido la esperanza y de repente la encontró. De nuevo, la galaxia se estaba volviendo contra el dominio. Todo lo que los grandes oradores temían que esto se hiciera realidad. Erudito V. Mara de la Concordia. Los archivos históricos pasaron los años de la guerra, tratando de entender cómo esto había sucedido. Sucedió. Ella no era una guerrera. Ella era un investigador dedicado a preservarla. Registros de la historia conquistada. Su trabajo siempre había sido sencillo. Documentar las gloriosas victorias de la dominio y sus aliados. Celebra el integración de nuevas especies en el orden galáctico. Registra lo natural. Progresión de los fuertes sobre los débiles. Ahora estaba documentando algo muy diferente. Pasó meses estudiando registros humanos. Habían abierto sus archivos para cualquier especie dispuesta a leer. Ellos no ocultaron nada. Su historia estaba allí para que todos lo vieran. Las guerras, las atrocidades, los errores, los crímenes. La humanidad había cometido actos terribles. Durante su corta existencia. Admitieron esto libremente, pero también mostraron cómo habían cambiado, cómo habían aprendido de sus errores, de cómo habían construido nuevos sistemas para prevenir viejos delitos. Está sucediendo de nuevo. No eran perfectos. No pretendieron serlo, pero lo fueron. Tratando de ser mejor. Beth Mara encontró. Ella misma se hacía preguntas que nunca se había hecho. Considerado antes. ¿Por qué la Concordia? ¿Nunca intentaste ser mejor? ¿Por qué lo hicieron?
Celebrar la crueldad en lugar de aprender. De ahí, ¿por qué construyeron todo su civilización sobre el principio de que algunos vidas importaban y otras no? Ella. Me habían enseñado que así era simplemente como el universo funcionó. El fuerte sobrevivieron, los débiles perecieron. No había otra manera. Pero los humanos habían demostrado que había otra manera. Estaban fuerte, quizás la especie más fuerte. La galaxia jamás había visto, y ellos habían elegido usar esa fuerza para protección en lugar de dominación. Sí, podrían tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿El Concorde no lo logrará también? Beth Mara comenzó a escribir una nueva historia, no una celebración de la conquista, pero una honesta relato de lo que había hecho el Concorde, las especies que habían destruido, culturas que habían borrado, los miles de millones de vidas que habían terminado, porque las vidas se consideraban incómodas. No fue algo fácil de escribir. No es algo fácil de leer, pero lo fue. La verdad. Y la verdad, ella había venido. Creer era el único fundamento donde se pudiera construir algo duradero. La guerra no terminó con la extinción de el dominio, pero con su derrota. Flotas humanas rodeaban los mundos centrales. Los soldados humanos ocupaban la posición militar clave. Instalaciones. Naves humanas controladas. Los carriles espaciales que se mantuvieron conquistados. Civilización funcionando. Los oradores tenían dos opciones: rendirse o ver a toda su especie morir de hambre. Eligieron rendirse. Los términos no eran lo que todos esperaban. Los humanos no exigieron la esclavitud. No exigieron la destrucción de la cultura del dominio. Ellos no masacró a los dirigentes ni instalar gobiernos títeres. Ellos exigieron justicia. Los líderes que habían el genocidio ordenado sería juzgado por sus crímenes. Los sistemas que tenían permitirían que esos crímenes fueran desmanteladas. Las especies que habían sido a los conquistados se les daría la opción de abandonar el Concorde o quedarse. Y él, Dominion, se vería obligado a vivir con las consecuencias de lo que habían hecho. Algunas de esas consecuencias fueron duras. Kate Bond y los otros oradores de alto nivel que habían ordenado acciones de integración, condenados por delitos contra seres sensibles. Vida. No fueron ejecutados. Los humanos. No creía en la ejecución. En cambio, fueron encarcelados en un mundo donde no podían hacer más daño. Con acceso a los registros históricos completos de sus crímenes, pasarían el resto de sus largas vidas aprendiendo exactamente lo que lo habían hecho. La gente del dominio estaba no castigados por los crímenes de sus líderes. Se les permitió mantener sus mundos, su cultura, su identidad. Pero ya no eran dueños de la galaxia. Eran simplemente una especie. Entre miles, igual a todos los demás. Sin privilegios especiales y sin poderes especiales. Muchos de ellos encontraron esto insoportable. Haber sido los gobernantes de todo y convertirse en los gobernantes de nada fue una humillación más allá de las palabras. Otros, como el soldado Kate Ball, lo encontraron extrañamente liberador. Había regresado a Dominion Space después de su recuperación en él. Instalación médica humana. Había esperado ser ejecutado como traidor por aceptando ayuda humana. En cambio, encontró una sociedad en caos, luchando por entender un mundo donde la fuerza no existe. Ya no significaba el derecho a dominar. Él se convirtió en profesor. Enseñó a Young dominio sobre la historia que tenían los ancianos. Oculto de ellos. Él les enseñó acerca de las especies que tenían sus antepasados. Destruido. Les enseñó que allí había otras formas de ser fuerte. Era trabajo difícil. Muchos dominios se resistieron. Las nuevas ideas
Se aferraron a las viejas formas, insistiendo en que la crueldad era natural. Y la dominación era correcta. Pero poco a poco, generación tras generación, las cosas cambiado. 5 años después de que terminó la guerra, el almirante Yuki Tanaka regresa a Belit. 3. Ella había sido ascendida muchas veces. Desde aquel primer día en que su barco, descubierta sobre un mundo en llamas. Ella comandaba flotas en batalla. Ella negociaron tratados con países hostiles. Se había convertido en una de las más humanos famosos en la galaxia. Pero ella nunca olvidé el momento en que empezó todo. La madre cantándole a sus niños mientras el fuego caía del cielo. Los valitianos habían reconstruido su mundo. Las ciudades eran nuevas, construidas con una mezcla de tecnología humana y valitiana. Diseño. La población se había recuperado de la casi extinción, aunque tomaría generaciones volver a lo que era. Había sido. La vida continuaba. Tanaka caminó por la ciudad capital sin escolta. Los valitianos sabían quién era ella. Se hicieron a un lado cuando ella pasó, haciendo una reverencia. Sus cabezas cubiertas de calvas de bronce en señal de respeto. Algunos de ellos extendieron la mano para tocarla. Uniforme como si fuera algo sagrado. Encontró el camino hacia un monumento conmemorativo en el centro de la ciudad. Era un simple estructura, un muro de piedra negra con nombres grabados en él. Millones de nombres. Todos los que habían muerto en el cumplimiento. Acción. Todos los que nunca verían. En que se había convertido su mundo. Un joven valitián se acercó a ella. Un niño apenas medio adulto con ojos brillantes y curiosos. La niña sostenía algo en sus pequeñas manos. Eres el humano, dijo el niño. Uno que nos salvó. Yo soy uno de ellos. Tanaka dijo. Había muchos. La abuela habla de ti. Ella era allí cuando el fuego cesó. Ella vio. Tu nave aparece en el cielo. Ella dice. Tú eres la razón por la que existo. Tanaka lo hizo. No sabía qué decir a eso. Ella nunca me he acostumbrado a que me den las gracias. Haciendo lo que parecía obvio ahora. La niña le ofreció su regalo. Era un dibujo sobre papel rugoso, crudo. Líneas y colores simples. Pero la imagen. Estaba claro. Una nave humana, oscura y angular, bloqueando el fuego que cayó. Desde arriba. Alrededor del barco, decenas de las figuras valitianas miraron hacia arriba con esperanza. Hice esto para ti, dijo el niño. Mi abuela me contó la historia y yo quería que lo tuvieras. Tanaka tomó el dibujo. Sus manos eran firmes, pero algo en su pecho se sentía apretado. Gracias. Tú, dijo ella. Lo conservaré siempre. El niño sonrió y salió corriendo para reunirse con ella. Familia. Tanaka la vio irse. Un niño que nunca habría existido si las cosas hubiera sucedido de otra manera. Un futuro que solo fue posible porque la humanidad elegida para actuar. Ella miró a la muro conmemorativo. Tantos nombres. Tantos. Personas que no sobrevivieron para ver esto. Momento. Deseó haber podido salvarlo. Ellos también. Deseó haber actuado. Antes, más rápido, mejor. Pero ella lo había hecho. Lo que podía, y a veces eso era suficiente. Tanaka abandonó el monumento y caminó de regreso hacia el puerto espacial. Ella tenía otros deberes, otros responsabilidades. La galaxia seguía cambiando, todavía, adaptándose a la nueva realidad. Había mucho trabajo por hacer. Pero por un momento, de pie sobre un mundo que casi había muerto, y ahora estaba viva de esperanza, ella permitió. Ella misma sintió algo parecido a la paz. La galaxia había creído durante milenios. Esa fuerza significaba la voluntad de destruir. No habían considerado que
La verdadera fuerza podría ser la voluntad. Proteger y la capacidad de hacer cumplir. Esa protección. Absolutamente. Humanidad. Había observado desde la oscuridad durante 200 años, aprendiendo una simple verdad. El universo no fue amable. Pero eso no significa que no podían ser. Las estrellas eran lo mismo que siempre habían sido, fríos y distante e indiferente. Pero la gente, quienes vivían debajo de ellos, eran diferentes. Ahora sabían que la crueldad no era inevitable. Sabían que el poder no tiene que significar dominación. Sabían que, incluso en un universo duro, fue posible elegir la amabilidad. Eso fue el legado que la humanidad había traído a la galaxia. Ni conquista, ni imperio, solo la simple idea revolucionaria de que la vida tenía valor. Era una cosa pequeña. Quizás, pero las pequeñas cosas podrían cambiar todo.